Bueno, como anunciamos, está la doctora Marta Cohen desde el Reino Unido, es médica argentina, patóloga, pediatra y vive en el Reino Unido. Y ustedes la vieron tal vez en algunos medios dando muchísimas precisiones porque a la distancia, pero sigue muy de cerca el tratamiento de la pandemia en nuestro país y por supuesto en el Reino Unido. Que además tuvimos una noticia en las últimas horas muy importante y que coincide con la entrevista que teníamos pautada, que en Reino Unido se registraron 0 muertes en las últimas 24 horas, al menos ayer, veremos el reporte de hoy, por COVID. Marta, gracias por atendernos. Acá Mariano García Relini en los canales Somos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Mariano, sí, mucho gusto por convocarme. Bueno, estamos en la primavera, las cifras de la pandemia son positivas, digamos, como que estamos saliendo un poco de este invierno tan crudo que tuvimos en cuanto al número de casos y número de fallecidos. ¿Es así? 0 muertes en las últimas 24 horas en Reino Unido. ¿Y eso qué significa? ¿Que pasó todo ya? No. Bueno, las muertes siempre y los casos, las infecciones y los testeos, todo se cuenta a día vencido. Es decir, que en el día de antes de ayer había habido 0 fallecimientos en Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia. Había habido 4 en Gales, pero bueno, 0 en Inglaterra. En el día de ayer hubo 20 en todo el país. De cualquier manera, hemos estado disminuyendo el número de casos desde 1890. En enero diarios llegamos a tener hasta 19, 0, 5, 4, o sea que realmente las cifras son auspiciosas, estamos siempre en bajada, la curva sigue bajando, el número de infectados bajó de 68.000 y en el día que hubo 0 muertos hubo 1.770 infectados, es decir que también poco porque bajamos de 68.000 a 1.770, ayer hubo 2.000. Y el número de test son aproximadamente 1 millón por día. Quiere decir que para encontrar 1.770 se habían hecho 978.000 test. Para encontrar 2.000 se habían hecho 1 millón de test. Marta, ¿y cómo se logra eso, ese descenso de la curva? Usted siempre habla de 3 pilares fundamentales, ¿no? Sí. Mira, como en mis redes, que no sé si las tienen ahí, es @drmartacohen, Desde el principio de la pandemia, yo pensé, mi hermana que hace comunicación, me dijo, bueno, pensá qué es lo importante para que sea el mensaje. Entonces ahí es cuando dije, bueno, ¿qué son las cosas más importantes? Y es, con ella ya las identifiqué y entre las dos le pusimos el nombre de los 3 pilares para el éxito, que son el distanciamiento social, que luego le agregué con responsabilidad individual, con aceptación social, porque no sirve de nada que 3 nos cuidemos y 10.000 salgan a la calle a hacer manifestaciones o a hacer fiestas privadas de 400 personas en Tucumán, como me enteré que pasó. O sea, la responsabilidad individual, el distanciamiento social, todo con gran aceptación social. Lo otro es los test masivos. Ya te digo, acá se están haciendo 1 millón de test diarios en promedio para poquitos infectados, gracias, que es por eso que se identifican estos 2.000, si no, no se identificarían. Y la otra cosa son las vacunas. Ya hay más de 36 millones de vacunados con 1 dosis y más de 18 millones de vacunados ya con las 2 dosis. Así que bueno, es muy bueno porque es en realidad esa combinación lo que nos ha hecho llegar a donde estamos hoy. Bueno, nosotros no tenemos ninguna de las 3, porque los testeos acá celebramos el día que superamos los 80.000, la vacunación viene lenta, la responsabilidad poquito a cuentagotas, y el gobierno casi que culpa a la gente porque no nos cuidamos o no mantenemos la distancia. Así que, ¿no sé, estamos complicados acá? Sí. Yo cuando a mí me preguntaban cuándo, mirá, desde el año pasado, qué va a pasar con la pandemia, cuándo vamos a salir, y yo siempre, estudié un poco historia de las pandemias ahora, que me invitaron hace un tiempo a dar una charla en el Museo Histórico de Sarmiento el 29 de diciembre, entonces ahí me puse a estudiar la historia de las pandemias, duran 2 o 3 años. Así que yo estimaba que los países desarrollados, donde se iban a cumplir estos 3 pilares, saldrían para el 2022. Para el 2021, perdón. Y de hecho el gobierno británico ahora ha dicho que va a empezar a dar la tercera dosis a los mayores de 50 años, se las va a ofrecer a partir de septiembre. Y que estaríamos hacia Navidad
sin casos. Es decir, saliendo de la pandemia, hacia diciembre. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con los países que no cumplen estos tres pilares, como Argentina, como Brasil, como los países menos desarrollados, los países subdesarrollados, van a salir hacia el 2020-22, claro. Cuando consigan vacunas de los que les sobran a los países desarrollados, que en realidad la generosidad debería mostrarse hoy. Eso lo viene planteando usted con firmeza, que aquellos países que ya les sobran, esto entre comillas, les sobran vacunas, llevarlo a los países menos, entregarlas a los países menos desarrollados, subdesarrollados, ¿no? A mí me parece terrible que la gente esté yendo a Miami para vacunarse, porque quienes van a Miami para vacunarse no es culpa de la gente. No, claro. Yo culpo, o sea, es que si les sobran vacunas, que están aceptando el turismo de la vacunación, que quienes van son personas en general más jóvenes y que tienen la economía, ¿no es cierto?, para sustentarse un pasaje y a lo mejor estar allá un mes para darse las 2 dosis. Están vacunando en las playas, están vacunando en los shopping centers, están regalando vacunas. Realmente deberían... por ejemplo, Oxford AstraZeneca está en Estados Unidos y no se utiliza. Bueno, pues denla. Claro. Europa tiene montones de vacunas de Oxford AstraZeneca, pues denla. Y además es el beneficio es, primero, hay que vacunar a la gente más de 60 años y a los que tienen persistencias, en primer lugar, en todo el mundo. No sirve de nada si la pandemia termina en el Reino Unido, por ejemplo, pero resulta que en la India hay se está incendiando el país con esta nueva variante y eso va a ser el centro del foco de la dispersión de nuevas variantes que son potencialmente más agresivas. Claro. Marta, vamos a darle la derecha, por decirlo de alguna manera, al gobierno, porque los países subdesarrollados tenemos menos vacunas y estamos lentos en ese proceso. Pero ¿cómo explicamos acá lo que pasa con los testeos? Son muy caros, el gobierno no cree, no se hace, yo no sé si lo conocen en profundidad, acá hay municipios del conurbano que algunos testean, otros no, algunos hacen seguimiento de las personas infectadas, otros no tienen forma ni recursos ni lo hacen. ¿Por qué se testea poco en la Argentina? O le pregunto, ¿se testea poco en la Argentina y habría que testear más? Se testea poco y yo siempre he dicho, debería hacerse un mínimo de 250.000 testeos diarios, un mínimo de, siempre lo dije, el hecho de que haya llegado a ser un 60% de positivos, después un 40%, estamos felices cuando es un 30%, igual quiere decir que es demasiado poco porque deberían ser menos del 10% de los positivos, de los test positivos para decir son representativos. En el Reino Unido, por cada positivo se han testeado más de 400. Para encontrar un positivo. En Argentina se han testeado 3.4 para encontrar un positivo. Quiere decir que en realidad hay muchísimos más. Claro. Hay muchos más casos y también hay muchos más fallecimientos de los que como complicaciones de la situación del coronavirus que lo que en realidad se denuncia, ¿no es cierto? Sí, de lo que se informa o lo que se registra hay muchos más casos. Hoy, algún momento la escuché que esa referencia hay que multiplicarla por 3. Sí, tal cual. Tal cual, porque si los test positivos deberían ser menos del 10% y hay más de un 30% de los positivos, quiere decir que si hiciéramos 3 veces más test, habría 3 veces más personas positivas. Sí, sin duda. Además, en 25.000 contagios tendríamos que estar hablando de 75.000 en la Argentina. Sí, y yo te digo, 250.000 sería lo ideal. Fíjate que acá con 2.000 positivos están haciendo 1 millón de test. Claro. Obviamente entre PCR y test rápidos. Con respecto a lo que pasó en Argentina, yo creo que en Argentina hubo una cuestión de estrategia, ¿no es cierto? Sí. Donde hay una gran polarización de los distintos municipios, provincias, gobiernos, en donde cada uno se ataca uno al otro, no voy a hacer culpa de nadie, uno al otro, en donde la gente hace manifestaciones, en donde yo sé que hace 30 horas que están parados unos ómnibus parando el tráfico, nadie los para, movilizaciones, bueno, se permiten, falleció Maradona, una cuestión increíble la cantidad de gente, multitudinario. En el verano, yo veía las fotos de Pinamar y de Mar del Plata, nunca en el verano bajó a 0, siendo que en el Reino Unido, en Europa, el año pasado en el verano bajó a 0. Y tuvimos un verano que, bueno, no nos cuidamos, no se hicieron test, tampoco estaba esa concientización del test y de la cuarentena cuando uno llegaba a otro país, y eso fue el responsable de la segunda ola. Sí. Y al haber muchos más casos, la nueva variante británica.
Ahora, en Argentina, nunca, si uno compara, yo en algunos Zooms que he dado, comparo lo que pasó en Europa en el verano y lo que pasó en Argentina en el verano. En el verano nunca hubo un día que no hubo un muerto y no hubo un día que no hubo infecciones. Así que realmente ese verano, la estrategia nuevamente no fue la óptima. Sí. Se puede mejorar todavía, se puede mejorar. Yo cuando dije, bueno, lo que pasa es que hay que hacer testeos, pero en Argentina no hay. A mí me llamó un ministro del gobierno, se comunicó conmigo y me dijo, sí, en Argentina hay test. El CONICET tiene la capacidad de hacer los test, tiene toda la tecnología. Entonces yo de ahora en más digo, Argentina tiene la capacidad, porque a mí me lo dijo un ministro, sí. ¿No es cierto? Me corrigió y lo tomo, le tomo el guante. En Argentina hay capacidad científica y tecnológica y de producción en el CONICET, contamos con una institución fantástica, entonces hagan los test. No deben venderse los test. Acá los test gratis, los test se los dan gratis a las personas en las escuelas, al personal de salud. Uno los pide y al otro día te llegan 7 test a tu casa para que te hagas, por lo menos tenés para 3 o 4 semanas. Se lo manda al Estado eso. Te lo manda el Estado, lo mandás yo un día lo pedí, un domingo a la noche y al otro mañana a las 10 de la mañana estaban entregándomelo. Claro. ¿Qué fue, un ministro nacional que la llamó? Sí. Sí. Marta... Le agradezco, porque yo había dicho algo equivocado. El CONICET lo puede hacer, pues ahora es verdad, el CONICET lo puede hacer, entonces pues háganlo. ¿Usted dice el nombre del ministro que la llamó o no? No. Marta, eso que pasa en la Argentina, que usted escribió también, que no importa quién, se pelean todos con todos en la política, ¿pasó, por ejemplo, en el Reino Unido o se unieron para luchar contra la pandemia, más allá de las diferencias políticas que tengan? Porque en algunos lugares de Europa y del resto del mundo, América del Sur, ocurre. ¿En el Reino Unido pasó o se pusieron todos unidos a luchar contra este drama? También, mira, también hay, la oposición aprovecha para atacar al gobierno y el gobierno que está de turno aprovecha para decir, sí, eso siempre pasa en todos lados, pero hay mucho más respeto, creo, porque yo dije, siempre me habrás escuchado que he dicho en muchos medios, a partir de enero, que fue cuando se empezaron a hacer las cosas bien en el Reino Unido, es porque la política escuchó a la ciencia, los políticos escucharon a los científicos. Y eso fue lo que pasó. Y de última, quien puso el camino a seguir fueron los científicos. Y todos los días, otra cosa que me parece que en Argentina se podría haber hecho mejor es la comunicación. Y en este país, a pesar de que ya te digo, igual hay cuestiones de que no están todos de acuerdo y uno ve las tensiones, todos los días el gobierno salía a informar qué era lo que pasaba. Los datos fueron actualizados. Por ejemplo, en Argentina, durante el mes de octubre y diciembre, se sacó de una base de datos que se llama Our Dwelling Data, que es de Harvard, de las universidades de Harvard, Imperial College y todo, se sacó a la Argentina. No se contaban los casos porque se consideró que el recuento de casos era inapropiado. Y aquí hubo muchos cambios de rumbo, porque, por ejemplo, Boris Johnson decía inmunidad de rebaño natural, no usemos el barbijo, pero después se fue cambiando. Entonces creo que esa flexibilización para decir, bueno, cambiemos el rumbo, es todo muy dinámico, tenemos que cambiar la estrategia, es algo muy importante. Mirá, otra cosa es el tema de cómo se manejó la economía de la pandemia, ¿no es cierto? Yo creo que aquí dentro de todo se manejó bien, el país se ha endeudado muchísimo, el endeudamiento que va a tener el Reino Unido después de esto es como el después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, ha habido lobbies por el tema de no dar estas vacunas, estos test, conseguir estos fondos, y se están investigando. Entonces se están investigando y salen públicos, y son los mismos del gobierno Tory quienes están investigando a sus pares, y eso es porque la justicia es completamente independiente del gobierno, y eso permite que aunque uno sepa que, bueno, no es, ¿cómo podría decirlo? Que aunque uno sepa que podría haber una alternativa mejor, uno cree que es transparente, ¿no es cierto? Que hay transparencia, y eso es importante, la comunicación y la transparencia. Fundamental. Marta, un tema más, las vacunas. La vacunación es el camino, cualquiera sirve, digo, de las que están y de las que están en la Argentina, que usted sabe, nos damos la que nos toque, sin reparo, sin problema, el camino es la vacunación. El camino es las 3 cosas, ¿no es cierto? Porque una persona vacunada, como le pasó al presidente, se puede contagiar.
también. Entonces es importante que la vacunación, cualquier vacuna en este momento de crisis, de pandemia, cualquiera de las vacunas que están en Argentina sirve. Bien. Ahora, nosotros vamos a ver que una persona que se vacuna no tiene la inmunidad enseguida. La inmunidad la comienza a hacer a las 2 semanas y la tiene después a las 3 semanas. Ahora, cuando pase la pandemia, esta vacuna va a quedar en algunos países, sí, probablemente en algunos países, en alguna población como la vacuna de la gripe, en las personas mayores, en las personas vulnerables y en las personas del personal de salud. Entonces ahí vamos a ver que hay vacunas mejores y hay vacunas que tienen menos eficiencia, es menos duradera. Por ejemplo, la vacuna de Sinopharm es muy probable que la tercera dosis haya que darla a los 4 meses, porque la inmunidad es eficiente, pero es de poca duración. Mientras que probablemente la vacuna de Pfizer va a mostrar que va a ser la revolución de esta pandemia. Y que probablemente demuestre que va a ser el camino a seguir, ¿no es cierto? Vacunas como las de ARN mensajero, que bueno, es toda una novedad porque es la primera vez. Pero bueno, en este momento, como estamos, cualquier vacuna sirve. Marta, la última antes de despedirla. ¿Cómo es hoy la vida en Reino Unido? ¿Ya es con normalidad? ¿Se puede ir a los bares? ¿Hay restricciones de horarios? ¿Cómo es el uso del barbijo? Bueno, sí, el uso del barbijo sigue en ambientes internos, en la calle, la gente que lo use no es obligatorio. El 12 de abril volvieron a abrir los restaurantes, pero en la calle, los pubs en la calle, y eso me hacía acordar mucho a mí a Buenos Aires, a La Plata, donde yo vivía, porque es común que en Buenos Aires, como hace calor, la gente en la calle se ponga a las mesas. Bueno, eso acá no sucedía, y cuando lo vi en abril fue recordarme un poco a Argentina. Pero recién el 17 de mayo van a volver a abrir los restaurantes adentro. En los gimnasios, yo fui a mi clase de gimnasia, de ahí vengo, afuera la clase de gimnasia, pero a partir del 17 van a ser adentro, pero con cupos restringidos, porque bueno, estamos de a poco volviendo. Los hoteles y los viajes al extranjeros internacionales a partir del lunes, pero en los países que estén en luz verde, por ejemplo Portugal, por ejemplo Singapur, probablemente va a ser la Unión Europea, ya se está instrumentando un pasaporte digital que va a ser un código QR para, bueno, que el que viaja tiene que tener test negativo, las dos vacunas administradas y, bueno, venir o ir a un país en donde no hay que hacer cuarentena, entonces uno puede volver tranquilamente. Pero bueno. Si tiene que destacar, ¿cuáles serían los 3 países que mejor manejaron el tema de la pandemia, Marta? Bueno, yo creo que en el primer año puedo decirte que Vietnam lo manejó bien. Vietnam lo manejó bien. En el segundo, porque no usaron sobre todo el distanciamiento, ¿no es cierto? Pero no usaron todos, no había vacunas, ¿no es cierto? China lo manejó bien, porque un gobierno autoritario, en donde la gente se tuvo que quedar en la casa, la cuarentena fue obligatoria y tuvo menos muertes que lo que ocurrió por día en India, ¿no es cierto? En el mes de abril ya se estaban haciendo 6 millones de tests y fueron, sí, los que menos muertos tuvieron. En la segunda ola, a partir de enero, yo estoy orgullosa de que en el Reino Unido se manejó bien. Qué bien. Y pese a todas las trabas que se pusieron, incluida la politización de la vacuna de Oxford, que es una situación política espantosa lo que sucedió, y bueno, pese a todo, que Europa dijo no sirve, no la tomamos, qué sé yo, creo que el Reino Unido mostró que usando esa vacuna llegó a un mejor resultado que Francia, por ejemplo, que se negó a usar esa vacuna, que hizo que gente no quisiera vacunarse. Y estuvieron mucho peor. Israel lo manejó bien. Israel lo manejó bien porque también un país chico y compraron la vacuna muy rápidamente a un precio mayor de lo que estaba de mercado, pero obviamente porque es la cuestión económica de que lo podían comprar. Y bueno, esos países creo que lo manejaron bien. Portugal lo manejó bien también.
Marta, gracias por la comunicación, como siempre, muy clara, muy precisa en sus consideraciones. Bueno, muchas gracias y cuídense. Gracias, Chao. muy amable. Marta Cohen, médica argentina, patóloga, muy reconocida en el mundo. De hecho, no se lo dijimos, pero ella fue distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido, que se otorgó en su reconocimiento al trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Una argentina de la cual tenemos que estar orgullosos los argentinos trabajando en el Reino Unido. Hacemos la pausa en 23 en punto. En un instante viene Jorge Chío, Alejandro Cancelare con todas las novedades del conurbano. Ya venimos.